Andan. Bien, bien, me alegró. Está fría la cosa, sí, está fría. Esperemos que, por lo menos de mi parte, yo estoy esperando que llegue el calor porque no aguanto más el frío. Amén, dicen por ahí. Esperemos que llegue. O esperemos que nosotros llegar a ella, no sé cuál de las dos, pero cualquiera de las dos sirve. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, que ya está a punto de terminar. Vamos ahí a Efesios 6:10. Vamos a leer un pasaje bastante importante, central de este libro. Vamos a leerlo y después vamos a orar de nuevo para que sea el Señor el que nos esté hablando hoy. Porque hoy cantamos un compromiso, que era, habla que tu siervo escucha, ¿no? Y es fácil escuchar, es fácil oír, pero es difícil escuchar. Porque escuchar lleva más acción de por medio. El oír es casi que involuntario para los que tenemos la habilidad de poder escuchar, pero, para poder oír. Pero el escuchar conlleva la atención, conlleva el estar incluso capaz que dispuestos a hacer lo que estoy escuchando, ¿no? Y no va a hablar cualquier persona, sino que habla Dios. Nos va a hablar a todos hoy, así que vamos a leer ahí del 10 al 18, al 17 mejor dicho. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, Dios, te damos gracias porque podemos cantarte y alabarte, Señor, como esta iglesia que está aquí, Señor, que hoy quiere escucharte, Señor. Te pido, Señor, que puedas preparar nuestros corazones, que tu Espíritu se pueda mover con libertad, Señor, para que puedas enseñarnos hoy y hablarnos a través de tu palabra, Señor, y que podamos irnos hoy edificados, confrontados con tu verdad, Señor, pero también aliviados y esperanzados, Señor, de que no estamos solos en este mundo, Señor, sino que tenemos a tu Espíritu, a Dios mismo en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y bendícelo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos terminando la carta a los Efesios. Ha estado bastante fuerte todo lo que esta carta ha dicho y creo que es muy bueno. Y creo que algo necesario que tiene que hacer la palabra de Dios es confrontarnos. Confrontarnos porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad es confrontativa. La verdad es discriminatoria. ¿En qué aspecto? De que todo lo que está fuera de la verdad es mentira, es falso. Así que vamos a ver que terminando esta carta, ¿no? Pablo va cerrando y nos deja unas últimas instrucciones al final. Tenemos la instrucción de la armadura del Espíritu y después que habla de la oración. ¿Bien? Pero quiero que nos concentremos hoy en lo que sería la armadura de Dios, en esto que leímos del 10 al 17. No sé si todos vimos las Olimpiadas, ¿no? O estuvimos más o menos al pendiente de eso, o sabemos que existió, porque creo que semejante evento es muy difícil que pase por alto. No sé si llegaron a ver que hubieron publicaciones de internet, memes, noticias de un tirador turco, Yusuf algo, no me acuerdo del apellido, que destacó en las Olimpiadas, no solamente porque ganó una medalla de plata, sino que él hizo toda su competencia sin ninguna equipación. Ninguna equipación. Nosotros veíamos a los otros tiradores y tenían sus lentes, con sus lentes focales, tenían sus orejeras, tenían cosas en las manos. Tienen un montón de equipación especializada para realizar su deporte, que es el tiro. Y él, tranquilamente, como si fuera un miércoles más, se levantó, se puso su remera, sus lentes y lo ejecutó con excelencia. A mí algo que me llamó la atención, y a la que por la gran mayoría de las personas que vi en internet, lo que más llamaba la atención es que hizo todo eso sin su equipación. Totalmente al descubierto. Él, como Dios lo trajo al mundo prácticamente. No desnudo totalmente, pero sí sin su equipación. Con las piezas
que se podrían decir que eran necesarias para ejercer el tiro y aún así lo pudo hacer. Pero a diferencia de él, que capaz que podía estar sobrado, por decirlo de alguna forma, en su campo, en su área terrenal, en su deporte físico, tanto así que capaz que no necesitaba de su equipamiento, vamos a ver, hermanos, que a diferencia de él, nosotros sí lo necesitamos. Nosotros no estamos sobrados. Nosotros no, en esta contienda que tenemos, que ya vamos a ver de que no es terrenal, sino es espiritual meramente, tenemos todas las de perder. ¿Bien? Y por eso Pablo nos insta a vestirnos de la armadura de Dios. Así que vemos ahí en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo que abunda hoy en día es una visión humanista y antropocentrista, antropocentrista de todo centrado en el yo. Y de mí vienen las fuerzas, y yo puedo, y tú lo puedes hacer, y tú puedes lograr tus sueños y alcanzarlo, y si te lo propones, y si lo declarás con suficiente fuerza al universo, lo vas a lograr. Pero en verdad nosotros vemos en toda la Biblia, y hemos visto sobre todo en este libro, de que lo que realmente nos va a dar las fuerzas para estar en esta batalla de todos los días del cristianismo, que no es una batalla fácil, no son nuestras fuerzas, no somos nosotros, sino como dice aquí Pablo en el versículo 10, es el poder de su fuerza. Hubo un ejemplo hace un tiempo que vi, que me comentaron, mejor dicho, que me pareció muy bueno, que era el de una lata. ¿Ubican las latas de Coca-Cola clásicas de toda la vida? Bueno, esa lata, nosotros cuántas vemos por ahí, no vemos de esas que están pisadas por ahí, ¿no? Y para pisarla estando vacía es muy fácil. Es muy fácil, es tipo un material muy, muy blando el aluminio del que está hecho. Pero esa lata llena puede soportar el peso de un humano, tranquilamente. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que una está llena y la otra está vacía. Si nosotros, hermanos, al final de este libro lo que nos impulsa, Pablo, es a estar llenos del Espíritu Santo de Dios y de sus herramientas. Porque si no, va a estar complicado. Y ya vamos a ver por qué va a estar complicado. Sigue diciendo, el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, y aquí viene la razón de por qué Pablo dice esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo hace un enumerado de enemigos y de personas con las que tenemos una lucha que no sé si a ustedes no les da algo de coraje, pero a mí me da algo de miedo, hablando carnalmente. ¿Por qué? Porque no es poca cosa lo que está hablando Pablo acá. Yo, capaz que Yusef, este tirador, se encontró sobrado ante la situación porque está en un ámbito terrenal, hermanos. Pero nosotros, hermanos, humanamente hablando, si yo me comparo con un ente espiritual, yo me comparo con todas estas huestes, contra estos gobernantes, estos principados, tengo todas las de perder, hermanos. No estamos sobrados en este mundo, en esta batalla espiritual. Y capaz que suena un poco pesimista, pero tranquilos que después viene una buena noticia. Pero carnalmente hablando, hermanos, yo no puedo luchar ni siquiera con algo que no veo. Porque nadie acá ve las huestes espirituales, nadie acá ve las peleas espirituales que hay. Sufrimos las consecuencias de ello. Pero hermanos, esto es, Pablo, es una preocupación y por algo él dice 2 veces que tomemos completa la armadura del Señor. No debemos tomar una parte nomás, sino él nos exhorta 2 veces que la tomemos completa. Vemos en el versículo 13 que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Justamente es muy parecido a lo que dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un énfasis importante acá, hermano. Pablo lo repite 2 veces lo mismo, prácticamente el mismo versículo. Tomemos todos los recursos que Dios nos da para que aguantemos el día malo, ¿no? Y a la pregunta que podemos hacer, ¿siempre vamos a pasar por ese día malo? Les pregunto, ¿ese día malo va a llegar? Estoy esperando una respuesta por la duda. ¿Va a llegar? ¿Siempre va a llegar? ¿O puede ser que zafe? ¿Saben que en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo
3 me parece que es. Me acabo de dar cuenta que no tengo el capítulo, pero se los leo. Pablo hablando a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor dice a sus discípulos que confiad en mí, que en el mundo van a pasar por tribulaciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pablo, una de las veces en Hechos que es apedreado, ¿no? Tranquilazo el Pablo, lo apedrearon, creyeron que estaba muerto y lo dejaron ahí, vinieron unos hermanos, lo recogieron, estaba todo roto Pablo obviamente, porque después de sufrir un apedreamiento, una lapidación no es poca cosa, no es poca cosa. Pablo dice a sus hermanos, es necesario que padezcamos antes de entrar en el reino de los cielos. Él dice, es necesario que padezcamos. Hermano, el día malo no es una posibilidad. Estoy dando como muchas malas noticias, pero espérense, sé que esto se pone bueno. Hay cosas buenas al final. El día malo va a llegar, hermanos. Y por algo Pablo nos insta y nos dice para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 3 dice, para que puedan resistir el día malo. Es una aseveración para que lo resistan, porque tal día va a llegar. Y este día malo, día del maligno, puede representar muchas cosas. Puede incluso representar la pérdida de un familiar, una enfermedad, una situación económica, una situación complicada. Puede representar incluso la muerte. Estar cerca de la muerte, cerca de partir. Este día malo significa cuando todo a nuestro alrededor se ve mal, cuando no encontramos una salida. En ese momento, hermanos, si nosotros tenemos los recursos y estamos llenos del Espíritu Santo, no nos vamos a quebrar como esa lata. Sino que si estamos llenos, vamos a mantenernos firmes. Y es lo que Pablo añora de nosotros, lo que Pablo desea y nos exhorta hoy, hermanos, es a que, no es que le evitemos el día malo, porque el día malo va a llegar, sino que estemos preparados para cuando ese día llegue. Porque eso es lo que hace la diferencia. Si yo no me preparo para el invierno, sobre todo en la época de antes, donde había que aprovechar los tiempos de cultivo, los tiempos, el momento exacto para hacer la cosecha, guardar suficiente comida, suficiente leña para poder subsistir. Si yo no me preparo para eso, el invierno me va a acabar. El invierno en ese momento iba a arrasar con la familia. Pero si nosotros nos preparamos, hermanos, ese día no significa que no va a ser doloroso, no significa que no va a ser difícil, sino de que, pero vamos a tener una esperanza y vamos a poder, como dice Pablo, mantenernos firmes, estar firmes. Vamos a ver entonces de qué se trata esta armadura, ¿no? Estas piezas a las que Pablo hace referencia, estos recursos que el Espíritu Santo tiene para nosotros, que el Espíritu nos puede dar para justamente mantenernos firmes. El versículo 14 dice, el cinturón, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En otras versiones dice con el cinto de la verdad, ¿no? El estar, cuando dice ceñidos vuestros lomos, estar atados. Cuando tenés atada la ropa, ¿no? Con el cinto. En ese momento sabemos que no había pantalón, no habían esas cosas, pero se utilizaban túnicas y obviamente esas túnicas, si estaban todas holgadas, era más difícil desplazarse, tenía que uno atarse, arremangarse. Y sobre todo en la guerra, con la cual él está haciendo esta comparación, toda esta analogía él la va a hacer con respecto a un soldado. El soldado no podía estar todo holgado, tenía que estar ágil, preparado. Tenía que tener la capacidad de poder moverse, desplazarse con destreza en la guerra. Porque las guerras no eran muy lindas y no son muy lindas, pero en ese tiempo tampoco lo eran. Entonces, lo primero que vemos es que esta primera pieza que el Espíritu Santo nos da y nos insta a que tomemos es estar firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón es el que lo mantiene todo unido y sujeto al cuerpo, para que nada se caiga en plena pelea. Ahora, esta verdad, hermanos, ¿por qué es tan importante? Porque podríamos decir que el cinto, en verdad, en comparativa con otras piezas, es una pieza chica. Capaz que a aparente vista parecería irrelevante. Muchas veces me ha pasado que salgo de casa y me olvido del cinto. Pero bueno, no pasa nada, se resuelve. Pero en ese tiempo, hermanos, y lo que conlleva en la guerra, lo que conlleva en un conflicto, es el hecho de que esto hace que todos se mantenga unidos. Hace que todo se mantenga en su lugar y hace que todas las otras piezas puedan servir y cumplir su función. ¿Bien? Porque nada me sirve tener una coraza, tener un casco, tener la malla metálica que utilizaban después en la Edad Media y andar todo suelto, andar todo preocupado que se me va a caer algo.
No, al final no sirve de nada todo lo demás que tenga. Ahora, esta verdad de la que habla acá, ¿no? La pregunta es, ¿de qué verdad está hablando? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, todo lo que sustenta la cosmovisión cristiana es la verdad. Es que Cristo es la verdad, ¿no? Todo lo que sustenta nuestra visión es nosotros incluso estamos en busca, sabemos que Cristo es la verdad, pero nosotros estamos en busca de conocer cada día más esa verdad. Estamos en busca de la verdad. A diferencia de otras corrientes filosóficas que no les importa la verdad o de plano la niegan, nosotros, sabemos que la verdad existe, ¿o no? Existe una verdad objetiva. No depende de lo que yo sienta o cómo yo vea las cosas. No importa que yo no crea en la gravedad y que crea que Isaac Newton y los postulados que hizo respecto a la gravedad fueron un invento del gobierno para controlarnos. Si yo me tiro en un edificio, me voy a caer. Y tranquilamente los cálculos de Isaac Newton van a predecir a qué velocidad yo me voy a pegar contra el suelo. Lo va a predecir perfectamente. Entonces no importa que yo crea en él o no. No importa que yo no crea en la electricidad. Bien, o yo esté del equipo de Edison y no del equipo de Tesla. Al final, si yo meto un tenedor en un tomacorriente y no hay un diferencial, me voy a electrocutar. Entonces, la realidad no va congeniado a lo que yo creo de ella. Es cierto que somos seres que tratamos de interpretar la realidad, pero sabemos de que no importa que yo no crea en Dios, si Dios es real, va a ser real yo crea en Él o no. Y en eso conlleva incluso todas las leyes que Él infundó y que Él creó. Él es el legislador, el que crea no solo las leyes terrenales y físicas de nuestro universo, sino Él también es el que creó las leyes espirituales que también nos rigen. Ahora, algo que quiero denotar ahí con respecto a la verdad, es que sabemos que la verdad que hace referencia es que Cristo, Jesús, es Dios y Salvador. Bien, ahora, ¿cuál es la evidencia de que Cristo es Señor y Salvador? ¿Qué es lo que hace al cristianismo, hermano? Que es una pregunta interesante, diferente al resto de las cosmovisiones y las religiones. Porque hay muchas religiones que también dicen que tienen la verdad. Incluso el mismo judaísmo dice tener la verdad. El Islam dice tener la verdad. El budismo dice tener la verdad. Todas las religiones, también las sectas, que son estas líneas que se apartan del cristianismo, también dicen tener su verdad. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Pero con respecto a la creencia de Cristo, ¿qué es lo que lo hace a Él diferente de todas las demás cosas? Y lo que lo hace diferente del resto de las cosas, hermano, es que Él resucitó. Lo que hace la diferencia, hermanos, del cristianismo con el resto de las religiones es que el cristianismo es la única religión que está basada en un suceso histórico. No está basado en una revelación personal. No está basado en que Dios le apareció a una persona por ahí en el bosque y le reveló cuál es su palabra. No, está basado en las enseñanzas de Cristo y que Cristo valida sus enseñanzas porque Él resucitó y lo vieron más de 500 personas. Y por esta verdad, hermano, fue justamente lo que motivó, lo que cambió la vida de los apóstoles. La muerte del Señor trajo una dispersión, pero la resurrección trajo un avivamiento en los apóstoles. Porque ellos se dieron cuenta que lo que Jesús había enseñado y lo que Jesús había profetizado era cierto. ¿Acaso si alguien dice que, mirá que voy a morir, pero voy a resucitar en 3 días y lo hace? ¿No sería una locura eso? ¿Quién es esta persona que tiene tal control, incluso sobre su muerte? Esto, hermano, fue lo que cambió radicalmente la vida de los apóstoles. El que ellos vieron a Cristo resucitado. Y luego de esto viene el Espíritu, que es Dios mismo, y empuja y levanta a la iglesia. Y comienza todo este empuje del Evangelio por el mundo. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La verdad, hermanos, sabemos que es objetiva. No importa si yo creo en ella, no es verdad. Pero esta verdad que está haciendo referencia es a la verdad de Cristo como Rey y Salvador. Y si alguien me pregunta, ¿pero de dónde sacas eso? Cristo resucitó, hermanos. Cristo es lo que es la base de todo el cristianismo. Incluso hay un caso muy conocido de un hombre, un periodista sumamente ateo que se llamaba Lee Strobel, que él, cuando fue a atacar al cristianismo, lo que fue la resurrección. Porque se sabía, si Cristo no resucita, el cristianismo es vano. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Pero luego la evidencia, la realidad fue tan grande, era imposible negar la resurrección de Cristo, que
sumamente reconocido, periodista ateo, terminó aceptando al Señor. Y ahí tiene todo un libro al respecto que se llama El caso de Cristo. Entonces, sabemos que esta es la verdad. Ahora, ¿cómo nos ponemos nosotros el cinto? ¿Cómo nosotros nos equipamos de esta herramienta? No solo conociendo la verdad, sino estando comprometidos con ella. Porque yo puedo saber que Cristo resucitó, pero yo puedo vivir mi vida totalmente alejado de esa realidad. ¿Me explico la diferencia? Yo tranquilamente puedo saber y ver el pronóstico de mañana y saber que va a llover. Y hay un 100% de probabilidad de lluvia, listo, mañana va a llover. Pero yo salgo en remera y no me guardo ni campera, ni me voy con paraguas, nada. Yo sé la realidad, pero ¿estoy actuando en pos de ella? Si salgo así, como nada, no estoy actuando en pos de ella. Tenemos que estar comprometidos con la verdad, hermanos. Y esto es un palo primeramente para mí. No podemos ser falsos, no podemos aparentar las cosas, porque Cristo es la verdad. Justamente Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira. ¿Y acaso somos hijos de Satanás? No, para nada. Somos hijos de la verdad, de Cristo. Él es la verdad. Vivamos en verdad entonces. No tengamos doble cara. Comprometámonos con la verdad. Comprometámonos con lo que Él enseñó. Jesús dice, me aman, guarden mis mandamientos. Mis amigos, guardan mis mandamientos, siguen mi verdad, siguen lo que yo les digo. Hermanos, si no estamos viviendo con eso, si no estamos comprometidos con esta verdad que conocemos intelectualmente, pero no la estamos llevando a práctica, estamos siendo necios. Estamos siendo, en otras palabras, tontos, irracionales, no tiene sentido. ¿Por qué si sé lo que debo hacer, no estoy viviendo en pos de ello? Y ya vamos a hablar un poco más de eso al respecto. Seguimos. La segunda parte del 14 dice, vestidos con la coraza de la justicia. ¿No? La coraza era aquella pieza que se ponía en el pecho, ¿no? Que protegía los órganos vitales acá adelante. Por lo general estaba hecho de metal, después hubieron algunos cambios en la Edad Media que se ponía una tela, pero era algo específico para resistir apuñaladas o resistir ataques directos, ¿no? Y proteger los órganos centrales. Ahora, me llama la atención que dice coraza de la justicia, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia se refiere a algo que su carácter es recto, ¿bien? Que su carácter es bueno, es cierto, es verdadero. Ahora la pregunta es, si yo me tengo que cubrir con algo, tiene que ser algo recto. Ahora, si yo me vengo a cubrir con mis actos rectos, si yo me voy a cubrir con mis actos buenos y bondadosos, voy a quedar con una servilleta delante del enemigo. Totalmente. No va a haber nada, porque hermanos, no hay nada recto en mí. No hay nada recto en mí. Y si yo pienso enfrentarme al enemigo y a sus acusaciones con mis actos, de plano estoy perdiendo. Ya perdí. Porque el diablo, hermanos, tiene dónde tomarnos. El diablo tiene dónde agarrarnos. Porque nosotros, sorpresa, sorpresa, no somos perfectos. Y constantemente, incluso, estoy saliendo de una gripe, disculpen. Incluso, hermanos, nuestros actos de apariencia más noble son un trapo de inmundicia para Dios. Lo que yo puedo hacer por mis fuerzas, que para el mundo puede ser lo más noble, para Dios no sirve de nada, estorba. Ahora la pregunta es, pero entonces, ¿de qué actos justos me está hablando acá? ¿De qué justicia me está hablando? También podríamos llamar a esta pieza, ¿no? Viendo al original de justicia, también la podríamos llamar la coraza de justificación. La coraza de justificación. ¿Y qué es la justificación? Las buenas obras que me cubren, hermano, no son las mías, son las buenas obras de Cristo. Hubo algo que escuché de un pastor bastante conocido que me hizo ruido al principio, pero luego que me lo puse a pensar fue tipo, tiene sentido, ¿no? A veces decimos que la salvación no es por obras. Y en parte es cierto, pero en verdad lo certero y lo completo no es por mis obras la salvación, es por las obras de Cristo. Es Cristo las obras que están en mí. El Señor, la justificación es justamente el acto de hacer algo justo. El Señor nos justifica, hermanos, porque Él no está viendo mi pecado, no está viendo mis obras, sino está viendo la perfección de Cristo en mí. Y por eso tengo defensa, por eso tengo esta pieza que me cubre, porque el enemigo no tiene de dónde acusarme,
porque yo estoy bajo la sangre y bajo la justificación de mi Señor. Y ahí la cosa cambia totalmente. Paso de tener una servilleta con la que enfrentarme a los ataques directos de Satanás y a las acusaciones del diablo, a tener la perfección de Cristo, hermanos. Dice, vamos a ir ahí a 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. El Señor me quitó todo mi pecado, todo mi estatus, lo puso en Cristo y a mí me dio el estatus de Jesús. Y eso, hermanos, ¿no es fascinante eso? No es algo que y vamos a ver más adelante que tiene que ver con la fe, es difícil de creer. Pero es verdad, porque volvemos a lo mismo. No importa cuánto a mí me cueste creerlo. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Y el Señor dice que a mí me hizo justo y al Señor lo hizo injusto. El Señor no solo cargó con mis pecados, hermanos, sino que cargó con los pecados de todos los que están acá. El juicio de Dios estuvo sobre Él. Por eso el Señor en la cruz exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, hermanos, todo el pecado del mundo estaba siendo juzgado en esa cruz. Todo el pecado del mundo estaba siendo ejecutado en ese momento sobre Cristo. Pero a nosotros se nos da la justificación. Se pone sobre nosotros las obras de Cristo. Y esa es la coraza que tenemos, hermano. No son nuestras obras las que nos van a defender de las acusaciones de Satanás y del enemigo. Es la coraza de Cristo. Vamos a seguir leyendo ahí. Volvemos a Efesios. Sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos calzarnos con la motivación de hablar del Evangelio. La expansión del reino debe ser nuestro mayor motivador. A veces, hermanos, el Evangelio en mi vida, no sé si en segundo lugar, tercero o cuarto capaz que incluso más abajo. Porque a veces pensamos, hermanos, que hay cosas mucho más importantes que predicar el Evangelio. O simplemente no queremos hacerlo. Pero nosotros vemos en Timoteo, hermanos, que dice que el buen soldado no se enreda. Vamos, lo tengo acá, no lo busquen, lo voy a volver a leer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acá tenemos a... ¿Dónde está Junior? Ahí está Junior. Junior sabe que no importa cuando lo llamen, él tiene que estar ahí, responder. Él no se puede enredar en los asuntos de su vida común y corriente, en el sentido de que, no, pará, señor, lo que pasa es que estoy en el cine, no puedo ir. No, lo llaman, tiene que estar presente, tiene que estar dispuesto, ahí, en hora. Y así somos nosotros, hermanos, o deberíamos ser nosotros. Pero la pregunta es, ¿yo estoy militando correctamente? ¿Tengo los motivos correctos, los motivos de mi Señor? ¿Estoy obedeciendo las ordenanzas de mi Señor o estoy enredado en esta vida? Porque acá podemos ver en Efesios que dice los pies con el apresto, o sea, con el apresuramiento. El apresto es algo activo, es algo que está ahí, preparado para en cualquier momento. Está presto para la acción, preparado para salir. Pero pasa, hermanos, que muchas veces estamos muy cómodos y muchas veces estoy muy cómodo en la mía. A mí me cuesta hablar con la gente. Me cuesta. Es tipo, no soy muy sociable, aunque no lo crean, no soy muy sociable realmente. Me cuesta acercarme a una persona y sacarle charla. Hay muchas personas acá que tienen ese don innato y pueden hablar con una persona totalmente desconocida por 2 horas. A mí me cuesta. Y muchas veces prefiero estar en la cómoda, prefiero decir, nah, no quiero pasar un momento incómodo, simplemente no tengo ganas de hacerlo. Me quedo en la cómoda y no milito como debo militar. Y el Señor nos dice que nuestro andar debe ser evangelio. Nuestro andar
debe estar todo el tiempo evangelizando. Dice en Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. También Pablo le dice a Timoteo, en otra instancia, vos exhortá con la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no hay un horario, no hay un momento adecuado. Cualquier momento es adecuado para expresar el Evangelio del Señor. Y si estamos militando y queremos militar bien, tenemos que cumplir la primera misión que el Señor nos mandó. ¿Que cuál fue? Hacer discípulos en todo el mundo. Hacer discípulos. Y el evangelizar, hermanos, no es solo dar un folleto. No es solo dar un folleto. Es hacer un seguimiento. Es estar ahí para esa persona. Es predicar, a veces no recibir nada, sentir de esa persona no está saliendo nada, no está interesada en Dios, pero llega un momento en el que algo pasa en esa persona donde su vida se descuadra toda y busca al Señor, y nosotros tenemos que estar ahí, aprestos, preparados para recibir a esa persona. Y lo digo por mí primeramente. Yo tengo que estar preparado para expandir el reino de Dios, hermanos. Y la pregunta es, ¿no? En este punto, ¿vamos a militar bien? ¿Estamos ahí preparados para tomar cualquier situación que se nos presente para predicar el Evangelio? ¿Que de nosotros desborde el Evangelio cuando caminamos? Que la gente cuando nos vea caminar, esa persona está predicando el Evangelio. O sea, obviamente no ese punto, pero que va mucho más, hermanos, a una cuestión de cómo está nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón preocupado por las personas? ¿Estamos preocupados por compartirle este mensaje bellísimo de justificación, de salvación a las personas? Porque, hermanos, si a mí no me impacta el Evangelio del Señor, no voy a impactar el Evangelio del Señor a otras personas. Si a mí no me sorprende, si a mí no me atrapa, si para mí es algo más, no voy a impactar a la vida de las personas. Creo que muchas veces pasa, hermanos, que nos falta a nosotros primero repasar el Evangelio. Nos falta ponernos ese calzado. Pareciera que a veces saliéramos descalzos a la calle. A veces salgo descalzo a la calle, salgo sin este calzado, sin la preparación del Evangelio. Que nuestro andar, hermanos, sea estar constantemente capaz que incluso preocuparnos más por quién tenemos al lado, por quién aún no evangelicé, por los mismos problemas de mi vida. Porque si al caso vamos, si nosotros vemos lo que dice Pablo, a veces estamos más enredados en nuestras vidas y en nuestras preocupaciones, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestras metas, de nuestra casa, de nuestro auto, de lo que yo quiero lograr. Estamos muchas veces mucho más preocupados por eso que por la preocupación de Cristo. Y ahí no estoy siendo un buen soldado, no estoy militando bien. No significa que voy a dejar todo lo demás, no significa que no voy a cuidar a mi familia, que no voy a ser responsable en mi trabajo. Pero ¿qué es lo primero que sale ahí en mi corazón como un deseo? ¿Qué es lo primero que está ahí todo el tiempo latiendo? ¿Son mis sueños? ¿Son mis propósitos? ¿O es el sueño y el propósito que el Señor me dio para mí? Entonces, no salgamos descalzos, hermanos. No salgamos descalzos a la calle. Preparémonos para dar defensa del Evangelio. Preparémonos para poder hablar. Preparémonos para poder anunciar el Evangelio. No hay que ser un erudito, hermanos, para hablar del Evangelio. No es que solamente tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a través de quién, a través de Cristo. Tenemos que dar el mensaje que a nosotros nos salvó. El Evangelio no es complejo, hermanos. Realmente el Evangelio es sencillo. Es increíble porque Dios tiene cosas complejas, pero lo más importante, hermanos, el Evangelio es sumamente sencillo. Somos pecadores, merecemos la muerte, Dios tiene un plan, Dios tiene una esperanza, Dios envió a Cristo. Cristo murió en nuestro lugar, resucitó al tercer día y quiere que creamos en Él y le confesemos con nuestra boca para ser salvos. Es muy sencillo para entender. Entonces, capaz que nos falta repasarlo, capaz que nos falta volver a sorprendernos con Él para poder impactar la vida de otras personas con el Evangelio. Seguimos. Dice el versículo 16. Sobre todo, acá hay una alerta. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo.
Este escudo que está haciendo referencia acá no es un escudo de combate cuerpo a cuerpo. En verdad el escudo que está haciendo referencia acá es uno de esos escudos que parece una puerta. ¿Han visto esos en las películas, esos escudos grandotes que tienen por lo general las personas que están al frente, que cubren todo el cuerpo? Bueno, con esos escudos, el propósito de ese escudo era la defensa contra la arquería enemiga. Con esos escudos realizaban formaciones para cuando venga el ataque enemigo de las flechas, la arquería enemiga, ataque contra ellos, ellos puedan cubrir lo más posible, puedan cubrirse lo más posible todo el cuerpo y cubrir al resto de las unidades que estaban detrás de ellos. La fe, sabemos, hermanos, que la fe es vital para el cristianismo. Vital para nuestra vida cristiana. O sea, literalmente, sin fe no podemos creer en el Señor. Dice Hebreos 11:6, que es un versículo recontra conocido, pero sin fe, exactamente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que le hay y que además que es galardonador de los que lo buscan. Es interesante que para agradar a Dios necesitamos dos cosas. Primero tenemos que creer que le hay. Pero ¿vieron que no es suficiente creer que le hay? Tenemos que creer que Él es galardonador, o sea, Él recompensa al que lo busca, que Él va a ser bueno al que le busca, que Él va a dar bondad a quien lo busca. Eso es muy loco porque conozco mucha gente. Hace unas semanas hablaba con un amigo que tiene le cuesta creer en la bondad de Dios. Él sabe que Dios existe, lo tiene recontra claro, sabe que en todos los aspectos Dios es un ser necesario, tiene que existir, existe, está totalmente convencido, pero le cuesta creer la segunda parte, que Él recompensa. ¿Por qué? Porque ve a Dios como un tirano. Le cuesta quitarse esa idea de un Dios tirano de la cabeza, de un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que un Dios que hace lo que quiere. Justamente lo que le falta para agradar a Dios es la segunda parte, que Dios recompensa, que Dios es bueno, que es bondadoso, que Él al que lo busca lo recibe con bondad. Y aquí entramos en un problema complejo, cuando entramos con el escudo de la fe, porque me llama la atención que dice sobre todo, como que da énfasis al escudo, da énfasis a la fe. Que muchas veces, hermanos, y no sé si puedo tirar un número, voy a tirar un número con respecto a mi vida. El 93,2% de las veces, yo sé lo que hay que hacer, pero no lo hago o no lo creo. Muchas veces, hermanos, yo no creo lo que Dios me dice. Yo sé que Dios existe, sé que Dios está ahí. Pero a veces, hermanos, no creemos lo que nuestro Dios nos dice. O es como, bueno, sí, pero le buscamos la quinta pata al gato. Y hermanos, no es poca cosa no creerle a Dios. No es poca cosa para nada. Porque estamos hablando que no estamos creyendo al único y veraz. En la palabra dice, primero sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es cierto. Dios ha cumplido su palabra una y otra vez a través de los tiempos. Él ha cumplido su palabra con el pueblo de Israel una y otra vez, y el pueblo de Israel se daba la vuelta. Dios ha cumplido su palabra en mi vida. Yo he visto a Dios obrar en mi vida. Pero qué loco, qué feo de mi parte, que a pesar de que veo a Dios obrar y veo a Dios cumplir su palabra, aún así a veces me cuesta creerle. Aún así a veces me cuesta creerle. Y el enemigo utiliza, hermano, esa falta de fe de mi parte para enviar dardos, para enviar flechas con mentiras a mi vida. El enemigo tiene un arsenal de mentiras preparadas para nosotros, hermanos. Un arsenal de todo tipo, de todo color, de toda índole, para hacernos titubear, para herirnos, para lastimarnos, para que tambaleemos en esta guerra que tenemos contra las huestes del enemigo. Algunas de esas mentiras pueden ser, no puedo acercarme a Dios. No puedo acercarme a Dios. Capaz que ya pequé demasiado y Dios ya no quiere que me acerque a Él. Dios no cumple sus promesas, Él las cumplió antes. Ahora no las va a cumplir, no creo, no se preocupa lo suficiente por mí para cumplir sus promesas ahora. Y capaz que puedo encontrar la felicidad tranquilamente fuera de Él. Capaz que puedo realmente vivir plenamente fuera de Él.
estas mentiras, hermanos, y otro montón de ellas, constantemente nos atacan. Y si yo no creo que el Señor dice en su palabra que nos podemos acercar a su trono de la gracia libremente, no a través de mi justicia, sino a través de la justicia de Cristo, si yo no tengo eso presente, hermanos, no me voy a acercar a Él cuando me sienta sucio. No lo voy a hacer, porque no estoy creyendo su palabra, Él lo dice. Si yo siento que Dios es un Dios distante, que está allá en el cielo, no estoy creyendo que Él dice que el Padre nos ama a nosotros como el Padre ama a Cristo. Eso es una aseveración enorme, porque muchas veces, ¿será que no sé si Dios me ame tanto? Capaz que también hay muchas veces, hermanos, que el diablo utiliza verdades a medias. Y, no soy suficiente. Es cierto que no soy suficiente. Sos un pecador. Es cierto que soy un pecador. Pero el regalo de Dios no se queda ahí. No se queda en que soy insuficiente. Soy insuficiente. Por tanto, como Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Jesucristo se gloría en mis debilidades. No es como, soy un débil, no tengo nada para dar, me tiro al suelo. No. Como Pablo dice, me gloriaré entonces que soy débil. Porque ahí Dios se va a gloriar. Dios va a mostrar todo su poder donde yo no puedo hacer nada. Si pienso, ya he metido demasiado la pata, no me puedo presentar delante de este Dios santo. Es cierto que Dios es santo. Es cierto que el pecado no puede coexistir con Él. Pero por eso es que está Cristo, hermanos. Porque si a veces tenemos cambiada la visión del Evangelio, a veces tenemos un Evangelio de obras en nuestra cabeza. Qué cosa difícil que quitar el Evangelio de obras de la cabeza. Es algo increíble. Es algo con el que yo he luchado desde mucho tiempo. En mucho tiempo en mi vida he luchado contra un Evangelio de obras, que digo que no es un Evangelio de obras, pero termina siendo un Evangelio de obras. Porque si depende de mí el poder estar cerca de Dios y el poder acercarme a Dios, entonces nunca lo voy a hacer. Si depende de mis obras y de mi justicia, el ser digno para presentarme delante de Dios, nunca voy a ser digno, hermanos. Nunca va a ser digno, hermanos, usted de presentarse delante de Dios. Nunca lo va a hacer. Usted no puede comprar la salvación y tampoco la va a poder pagar a préstamo. Porque a veces aceptamos el regalo de la salvación como si fuera un préstamo en el que yo tengo que ir pagando ciertas cuotas el resto de mi vida, como si estuviera hipotecando una casa. No es así. Nunca vamos a ser dignos. Nunca vamos a poder pagar la salvación de Cristo. Nunca vamos a poder hacer ni un 1% de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero el Señor se place en eso. Es lo que Dios quiere, que nosotros disfrutemos de este amor inmenso, que disfrutemos de ese perdón incondicional, que disfrutemos de que Él está ahí a pesar de que nosotros somos infieles. Porque en nuestra infidelidad, hermanos, el Señor se gloria en su fidelidad. Porque cuando yo soy débil, Él sigue siendo fuerte. Porque cuando yo doy la espalda, Él sigue estando ahí. Eso es lo que le trae gloria a Él. Y Él lo quiere así. Entonces, busquemos creer en lo que Dios nos dice, hermano. Porque la mayoría de los errores que podemos cometer en nuestra vida cristiana derivan de no creer lo que Dios dice. No deriva de lo que Dios dice. Dios está haciendo un camino y está haciendo un trabajo de santificación en cada uno de sus hijos, hermano. Puede ser que a veces entorpezcamos ese trabajo, pero Él promete cumplir ese trabajo en nosotros. Él promete cumplir esa obra. Entonces, si en algún momento alguna de estas mentiras, alguno de estos dardos nos hieren, busquemos al Señor, hermanos. Busquemos su palabra. Busquemos creer en Él. Y la pregunta es, ¿cómo entonces tomo este escudo? ¿Cómo lo tomo y no lo dejo en casa? Como el cinto y como el calzado. Porque de nada sirve, hermanos, que tengamos las cosas en casa, que las dejemos allá. A mí me pasó un montón de veces. Anderson, ¿y la tarea? La hice, profe. ¿Y dónde está? La dejé en casa. De nada sirve. Y bueno, está, cero igual. O sea, es igual que no lo hubieras hecho. Igual que no lo hubieras hecho. Tenés 0. Vamos a Romanos 10, 17. Los salvos también. Porque ¿cómo yo voy a creer la palabra de un Dios que no conozco? ¿Cómo yo voy a creer en un Dios fiel si yo no he visto su fidelidad? Si yo no la he visto en su palabra. Hermanos,
Tenemos falta de fe porque conocemos poco a Dios. Tengo falta de fe porque conozco poco de Él. Y no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial, un conocimiento de yo haber vivido y pasado situaciones con el Señor. Entonces, busquemos su palabra para reafirmar nuestra fe, para aumentar nuestra fe. Porque cuando conocemos que Dios es fiel y que Él cumple su palabra, ¿por qué va a mentir ahora? ¿Por qué tiene que mentir ahora si Él siempre fue fiel? Yo creo que Él es fiel porque siempre lo ha sido, porque lo he visto, porque lo he conocido. Busquemos a nuestro Señor para conocerlo y así podremos creer lo que Él dice, hermano, porque yo no voy a confiar en un desconocido que me venga en la calle, que me venga, che, mirá, tengo $1.000.000 para ti. Sí, bueno, buenazo, no te creo nada. ¿En quién creemos? ¿En qué personas creemos? ¿En las que conocemos? ¿En las cercanas? Yo confío en Sime, que ella me va a ser fiel porque la conozco, y viceversa. Ella confía en que yo voy a ser porque me conoce. Yo confío de que ella me ama porque ella me conoce, porque ella sabe las veces que se lo he dicho y cómo yo actúo en pos de ello. Esa experiencia lleva a la certeza, lleva al conocimiento, lleva al creer en lo que Dios va a decir y en lo que Dios dice. Así que no dejemos el escudo en casa, hermanos, no dejemos la fe de lado, porque por algo Pablo hace así, acá resalta la fe. Por algo él lo resalta. Seguimos ya para terminar, el último versículo. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. La cabeza siempre es el punto crítico del guerrero. Es una zona expuesta y con un pequeño daño nos deja fuera de combate. El casco es algo, el yelmo es el casco, es algo que ha estado desde toda la vida prácticamente en los conflictos bélicos. Siempre, siempre. Las armas van variando. Los tipos de ataque, las tácticas, la estrategia, pero siempre está el casco. Porque la cabeza, hermanos, sabemos, un pequeño golpe, me caigo y ya quedo todo aturdido. Ya quedé fuera de combate, se acabó. No necesito un disparo o necesariamente un espadazo en la cabeza. Con que me den un palo, una piedra, ya queda atontado, ya quedé fuera de combate. Por eso la salvación está ahí. Porque es el punto crítico de nosotros, hermanos. Y hoy se hace de nuevo la invitación. En esta iglesia se hace todas las semanas, en diferentes reuniones. Busquemos la salvación que está en Cristo. Muchas veces también pasa que a veces es un tabú hablar de la salvación entre los cristianos. Como, no, yo sí soy salvo, yo soy salvo. No. Pero hermanos, conozco un testimonio de una persona que tuvo toda su vida en un ministerio sirviendo con su esposo y se dio cuenta después que todavía no había aceptado al Señor. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo hizo todo este tiempo sirviendo y haciendo cosas en la iglesia? Porque tenía la iglesia como algo cultural. Estaba en ellas, toda la vida fue a la iglesia. Toda la vida se le enseñó que tenía que ir a la iglesia. Pero todavía no había dado el salto, no había dado el paso de entregar su vida a Jesucristo como único Señor. Entonces, hoy estamos a tiempo, hermanos. Hoy es el día de la salvación. La salvación lleva a dejar el orgullo de lado porque significa de que yo no soy suficiente, que yo no la puedo alcanzar, que solamente a través de Cristo la puedo alcanzar. Entonces, preguntémonos hoy, ¿tenemos el yelmo? ¿Tenemos el casco? ¿O estamos ahí expuestos totalmente a la muerte? A la muerte. Porque ya estamos muertos ahora. Para los que todavía no han aceptado a Cristo. Los que no han aceptado a Cristo ya están muertos, están separados de Dios. Pero todavía tienen posibilidad. El día que la muerte llegue, hermanos, la Biblia dice, está escrito para todos los hombres, que mueran una vez y luego juicio. Todos los hombres van a presentarse delante del legislador de este universo, hermano, delante de Dios. Y si no estás cubierto por la coraza, si no estás cubierto por el yelmo de la salvación, si lo que te justifica son tus obras y lo que te salva son tus filosofías, estás en el horno. Estás totalmente en el horno. Pero todavía, hermanos, hay chance. Todavía hay oportunidad. No dejemos de lado la oportunidad de la salvación del Señor. 1 Corintios 5. Rápido. No lo busquen, si quieren yo lo leo. Creo que puse mal la cita. Pero para concluir este punto del casco, preguntémonos, hermanos, realmente, ¿soy salvo? Bien.
¿Soy salvo? Creo en su palabra. Yo creí y confesé que Cristo es el Señor de mi vida. Dejemos de dudar, dejemos de desconfiar, porque eso es otra mentira que el diablo también va a tratar de atacar siempre a nuestra cabeza. ¿Realmente soy salvo? ¿Dije las palabras mágicas correctas? ¿Hice el ritual correcto? ¿Y qué tal si Dios no me escuchó ese día? ¿Qué tal si no se mandó el mensaje? Hermanos, no es así. Usted cree que es pecador, usted cree que necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Usted confía en que Él murió en su lugar y que resucitó y que Él ahora habita en usted en la forma del Espíritu Santo. Es salvo, porque el Señor lo dice, hermano. El Señor lo dice y el Señor es el que nos va a dar la certeza de eso. Romanos 19. Romanos 19, sí. Hay una canción al respecto de eso, que cantamos en la escuelita. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Preciso obras? No. ¿Preciso yo caminar por 1 kilómetro de rodillas? No, no lo preciso. Confesar con mi boca y creer en mi corazón. Más que suficiente. Vivamos en pos de eso, hermanos. Si no estoy viviendo una vida, si estoy al final, digo, bueno, soy salvo. Sí, ya yo creí en el Señor, pero estoy viviendo igual mi vida. Preguntémonos, hermanos, si realmente somos hijos de Dios. Porque muchas veces las cosas las podemos tener acá. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Examinémonos, no tengamos miedo de examinarnos, hermanos. No tengamos miedo de ver hacia adentro y ver qué está pasando con mi vida espiritual. No tengamos miedo. En el peor de los casos, no, todavía no he dado ese salto. Bueno, hágalo, está a tiempo, hay oportunidad. Y lo último, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma, hermanos. Jesús utilizó esta arma para destruir las acechanzas de Satanás en el desierto. Venía Satanás con Biblia y él respondía con Biblia. Con la palabra, porque la tenía acá, la conocía. Con ella podemos destruir cualquier doctrina que se levante contra la verdad de Dios, contra cualquier falso mensaje, falso evangelio que se pueda dar. Perdón. Y con ella también podemos atacar a nuestra propia carne y crucificarla todos los días como debemos hacerlo. El problema, hermano, es que una espada, si yo me pongo a jugar con una espada y me pongo a hacer pirueta, ¿qué va a pasar con la espada? ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a hacer un tajo, estoy seguro de eso. Un brazo, voy a perder un dedo, algo. Tenemos que saber usar la espada, hermanos. Tenemos que saber usar esto. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Tenemos que profundizar en ella. Es algo que ya leí, que ya hemos hablado en otro momento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Prosigamos, hermanos, avancemos, conozcamos a Dios, porque si no lo conocemos no tendremos fe. Si no tenemos fe vamos a dudar de lo que Él nos diga y vamos a vivir una vida cristiana mediocre. Porque el que nos va a dar la fe, hermanos, es el oír su palabra. El que nos va a dar la convicción de que somos salvos, la convicción de que soy justificado, la convicción de que soy santificado. Y en mí la convicción de qué es lo que debo hacer con mi vida y lo que Dios espera de mí es su palabra, es escuchar su palabra. Entonces aprendamos a usarla, busquémosla. No tenemos que hacer cosas demasiado complejas, leámosla y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice, Jesús dijo, porque les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que los guiará en todas las cosas, que nos guiará. Sí necesitamos de la iglesia, obviamente, necesitamos de hermanos que nos enseñen, que nos ayuden ahí, pero busquemos conocerlo a Él en lo personal. Busquemos a Dios, hermanos. Y viendo todas estas piezas que tenemos, todo esto que hay, tenemos el cinto de la verdad, la coraza de la justificación, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El Señor no nos dejó solos, hermanos. La espada de su palabra. El Señor no nos dejó a la deriva. Tenemos recursos ahí para tomar.
Tenemos que tomarlos. No los dejemos en casa, hermanos. No salgamos a nuestra vida, no hagamos planes sin eso. Porque ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde voy a terminar? Después me quejo de que, ay, metí la pata. Y sí, si no estás buscando ayuda de Dios. Si no estoy buscando ayuda de Dios. Ay, no, me está yendo mal, me siento fuera, lejos de Dios, no creo en lo que dice. Pero si no lo estoy leyendo, si no lo estoy escuchando, ¿en quién voy a creer si no lo conozco? Busquemos de Dios, hermanos. Busquemos agradarle y sobre todas las cosas, hermanos, busquemos conocerlo y disfrutar de Él. Porque Él quiere que le disfrutemos. No quiere que andemos por ahí martirizándonos porque somos cristianos. Quiere que vivamos una vida cristiana en victoria, alejado del pecado, en santificación, en plena vida, en plena alegría y gozo. De que incluso cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las circunstancias, podamos confiar plenamente en Él. Así que oramos. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias a Dios porque tú eres bueno, a pesar de que yo soy malo, Señor. Porque tú eres digno, bendito, Señor, y estás sobre todas las cosas, Dios. Te doy gracias, Señor, porque no nos dejaste a la deriva. Porque no nos dejaste solos, Señor. Sino que nos dejaste toda esta armadura espiritual, Señor. Para que podamos enfrentar el día malo. Para que podamos enfrentar las adversidades y las acechanzas del diablo, Señor. Te pido, Señor, que nos puedas hacer conscientes de esta guerra espiritual, Señor, porque el diablo está ahí, Señor, para atormentar tu obra, Señor, para molestarnos, para sacarnos de la visión del enfoque, Señor, para hacernos enredarnos en los asuntos de este mundo, Señor. Ayúdanos a poder ser soldados que militan, Señor, que militan dignamente de ti, Señor. Que podamos dejar de lado las mentiras del enemigo y podamos acercarnos a ti, Señor, sabiendo de que en ti siempre vamos a encontrar consuelo. Vamos a encontrar restauración, Señor, y tú estás ahí, Señor, esperando que podamos conocerte cada día más y poder disfrutar de una relación contigo, Señor, en pleno vínculo, sabiendo de que no nos presentamos a ti con nuestras obras, sino con las obras de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.